Yo soy, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Esta es una de 7 afirmaciones que nosotros colocamos en un grupo de afirmaciones que le conocemos como los yo soy de Jesús. Los yo soy de Jesús. Entre ellos, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la séptima, la que acabo de decir: yo soy la vid verdadera. Todas estas afirmaciones tienen una referencia en el Antiguo Testamento. Solamente pondré el primer ejemplo: yo soy el pan de vida. Les recordaba a los hebreos cuál era el pan de vida que descendió cuando ellos estaban en el desierto: el maná. Yo soy el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. Tenía una referencia al Antiguo Testamento, y no hay forma de pensar que esta afirmación, yo soy la vid verdadera, sea diferente. Vamos a leer, la predicación de hoy va a estar en el Evangelio San Juan, capítulo 15, y vamos a leer, aunque no nos va a dar tiempo de revisar todo el pasaje, pero sí vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Lo vamos a leer en esta versión que ustedes tienen en pantalla, que es la Nueva Biblia de las Américas, ¿sí? Si usted trae una versión Reina Valera, puede que tenga algunas palabras que sean un poco diferentes, pero en esencia el contenido es el mismo. Le doy lectura. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Oremos. Padre, revela tu palabra a nuestro corazón, te pedimos. Esta palabra que puede revelar nuestro pecado, pero que también puede darnos esperanza. Habla en nuestros corazones, Señor, por Jesús nuestro Señor, te lo pedimos. Una vida cristiana fecunda es continuamente limpiada por el viñador, por Dios. Y Dios limpia los sarmientos
por medio de dos instrumentos. El primero, su amor. Y la segunda herramienta que Dios usa para limpiar los sarmientos es su palabra. Así que la fecundidad del cristiano, la fecundidad de la vida cristiana, no tiene que ver con la genialidad del hombre, sino que tiene que ver por su permanencia en Cristo, por su lealtad a Cristo, que es la vid verdadera. Desde el inicio de su libro, un tema recurrente en el Evangelio de Juan es la deidad de Jesús. ¿Qué significa la deidad de Jesús? Significa que Jesús es Dios. Así que un tema recurrente en el Evangelio de Juan es la deidad de Jesús. Empieza diciendo que en el principio era el Verbo, que Él creó todas las cosas. Pero además dice que gracias a Él, el hombre miserable, pecador, puede llegar a ser hijo de Dios a través del Verbo, a través de Jesucristo. Conforme transcurre el libro, el tema de la deidad de Jesús se va profundizando. Se profundiza en especial por esta frase que él utiliza: yo soy, yo soy. Esta frase chocaba con los religiosos de su tiempo. ¿Quiénes eran los religiosos, los jefes, los líderes de la religión judía? Algunos se llamaban escribas, otros se llamaban fariseos, había intérpretes de la ley, saduceos. Era gente experta en la ley de Moisés. Y cada vez que Jesús decía yo soy, a ellos se le cocinaba el hígado, porque este término yo soy estaba reservado, era exclusivo para referirse al único Dios verdadero. Así que cada vez que Jesús decía yo soy, ellos se enojaban. Y esto se deriva por una simple razón. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14. ¿Sí lo pueden poner en pantalla, por favor? Éxodo capítulo 3, versículo 14. El contexto es que Dios está hablando con Moisés. Le está diciendo que vaya a rescatar a su pueblo. Moisés se resiste. Y en algún momento en el versículo 13 dice, bueno, está bien, vamos a suponer que voy. Y la gente me pregunta, ¿Dios te envió? Ok. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué voy a decir? Y entonces Dios le responde en estos términos: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Yo soy, me envió a ustedes. Ahora Jesús toma ese término yo soy y se lo aplica a sí mismo diciendo yo soy. Y de una manera muy clara, quiero que vayamos a Juan, por favor pónganlo, Juan capítulo 8, versículo 24. Jesús está hablando, está en el templo y dice justamente estas palabras: por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Así que no sé si notan lo extraordinario de esto. En Éxodo 3:14, yo soy envió a Moisés a rescatar a su pueblo, pero ahora en el Evangelio el mismo yo soy desciende
para rescatar a su pueblo. Yo soy. Nada más como un spoiler para los que les gusta leer, lean al final de este pasaje, de este capítulo 8, y van a ver que los judíos dentro del templo querían apedrear a Jesús por andar diciendo yo soy. Pero vamos a continuar con la predicación. Al decir yo soy la vid verdadera, estaba afirmando su deidad, su autoridad y su soberanía. Así que, hermano, ¿qué implicación tiene eso para nosotros? Si tienes a Jesús, no tienes a un Dios más. Si tienes a Jesús, no tienes a un ídolo más. Si tienes a Jesús, no tienes una religión más. Si tienes a Jesús, no tienes un diploma más. Si tienes a Jesús, tienes lo más grandioso que puedes tener en la vida y en la muerte. Y lo mismo es cierto al revés. Si no tienes a Jesús, estás completamente vacío y sin nada. Y sin importar tu genialidad, llorarás en silencio cuando todo se haya ido, porque todo es efímero. Leí sobre un epitafio que encontraron en una tumba que decía: hasta aquí llegó la soberbia, el orgullo y la belleza. Hasta aquí llegó la soberbia, el orgullo y la belleza. Ahí se acaba todo. Pero lo único que permanece y que no es efímero es el gran yo soy. El gran yo soy. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Y esta frase nos obliga a pensar por el adjetivo que se utiliza. Nos obliga a pensar entonces que hay una vid diferente. Piensen en esto. Supongamos que yo le digo a mi hijo o a un niño de, no sé, unos 6 años, le digo: ve por favor a la cocina y tráeme la bandeja roja. Significa que entonces hay más bandejas. Si yo no le digo que traiga, si yo supiera que no hay más bandeja, sería suficiente con decirle: tráeme la bandeja. No necesito un adjetivo. Pero aquí el texto bíblico dice: yo soy la vid verdadera. Y entonces significa que hay una vid que no es verdadera, ¿cierto? Y para que nosotros encontremos esto, nos vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, en el capítulo 80. Por favor, pónganle el Salmo capítulo 80 y vamos a ir. Recuerden que Jesús es judío. Jesús es judío y está con sus compañeros en el cenáculo. Este es el escenario donde se desarrolla este discurso, en el cenáculo. El cenáculo es el lugar donde cenaban. Allí estaban. Entonces Jesús, siendo judío, les estaba hablando a sus compañeros judíos y está utilizando un concepto del Antiguo Testamento, la vid. Salmo capítulo 80. Por favor, pongan el versículo 8, hermano. Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste. Ya saben a quién se refiere: a Israel, que Dios los trajo de Egipto y los pasó sobre el Mediterráneo en la tierra de Canaán. Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste. Versículo 14.
Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos, mira y ve desde el cielo y cuida esta vid, la cepa que tu diestra ha plantado y el vástago que para ti has fortalecido. Está quemada con fuego y cortada, ante el reproche de tu rostro perecen. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste. Entonces no nos apartaremos de ti. Entonces no nos apartaremos de ti, avívanos e invocaremos tu nombre. Miren lo extraordinario de este salmo, hermano. El autor afirma que Dios trajo una vid de Egipto, que es Israel, y la plantó en su propia tierra, pero ahora esta vid está quemada, está arruinada, y entonces la oración del salmista es: sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste. ¿A quién se refiere este término en la Biblia, hijo de hombre? A Jesucristo. Y entonces no nos apartaremos de ti. Es decir, cuando el Mesías venga, pondrá fin a nuestra tragedia y entonces no nos apartaremos de ti. Cuando nosotros vamos al Salmo, encontramos, la figura es: traje una vid, la siembro acá y ahora está quemada. Pero no se nos dice los términos, ¿por qué está quemada? Pero la razón por la que está quemada está retomada en el libro de Isaías, capítulo 5. Vamos a ir para verlo de manera muy detenida. Isaías, capítulo 5, por favor, si lo pueden poner. Isaías, capítulo 5, versículo 1. Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Viña es el plural de vid. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina, la cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas, y también edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Versículo 7. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es ¿quién? La casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre. Justicia, él esperaba justicia, pero hubo clamor. De la vid que Dios trajo de Egipto, él esperaba justicia, pero en su lugar brotó la opresión. La vid que Dios había plantado para mostrar su grandeza y para llevar su reino hasta los confines de la tierra, se había convertido, a juzgar por sus frutos, en una vid falsa. Y por eso es que la encontramos quemada en el Salmo 80. En este contexto, hermanos, tiene especial significado que Jesús dijera de sí mismo: yo soy la vid verdadera. Es como si dijera: yo soy el Israel encarnado. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el Israel encarnado, quien llevará la gloria de Dios hasta los confines del mundo. Mi Padre es el viñador. Continuamos en Juan 15. Mi Padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera, pero mi Padre es el viñador. El Padre está a cargo de la viña, de la vid. Está a cargo del retiro de las ramas estériles y de la limpieza de las ramas fecundas para que produzcan una mayor cosecha. Que Dios mismo sea el viñador significa que el reino de los cielos se extiende siempre bajo el cuidado y la soberanía del Padre, aún en los tiempos más oscuros de la iglesia, en la Edad Media.
la iglesia se siguió extendiendo bajo la soberanía de Dios. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Vamos a continuar con el versículo 2 de Juan 15:2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruta, lo poda para que dé más fruto. Este concepto es muy interesante porque ¿quién se encarga de retirar las ramas estériles? El viñador. No es competencia de las demás ramas retirar las ramas estériles, es competencia del viñador. Si comprendiéramos esto, hermano, que el viñador es el que tiene la competencia para quitar las ramas estériles, nos quitaríamos mucha presión, nos ahorraríamos y le ahorraríamos a los demás muchos momentos de amargura, nos llevaríamos mejor, nos criticaríamos menos, nos quejaríamos menos por lo que los demás no hacen y nos ocuparíamos más del proceso de santificación personal que el Padre ha iniciado con nosotros. Una limpieza que es necesaria, la santificación es necesaria, es una limpieza necesaria y permanente, pero su objetivo no es la de generar más santos. La limpieza del Padre para las ramas no tiene el objetivo de generar más santos. Su objetivo es de alcanzar una gran cosecha para el reino de los cielos. A la luz de lo que hemos venido observando entonces en este pasaje, pues es necesario, ya revisamos la naturaleza de la vid, hemos revisado la naturaleza del viñador, revisemos ahora la naturaleza de los frutos. Los frutos, a veces hay mucha confusión y creo que todos hemos tenido confusión de qué son los frutos. Algunos piensan que es la cantidad de gente que evangelizas, la cantidad de gente que discipulas, el tamaño de la iglesia donde ministras, los frutos del Espíritu de Gálatas 5:22. Y todo esto tiene que ver un poco, pero los frutos, tomando en cuenta el concepto, el contexto de lo que hemos visto, los frutos son aquellas cosas que desde un corazón arrepentido, desde un corazón convertido a Cristo, hacemos para la gloria de Dios. Recuerde que los frutos no son para mostrar tu grandeza o tu genialidad, sino que son para mostrar la gloria de Dios, la grandeza de Dios, la majestuosidad de Dios, por lo cual los frutos no pueden ni deben estar limitados al ámbito eclesiástico, sino que abarca toda la vida del creyente. Desde el músico hasta el pastor, desde el médico hasta el arquitecto, desde el mecánico hasta la enfermera. Frutos en el reino de los cielos cuando Jesucristo transforma el corazón. El músico cristiano convertido produce piezas que invitan a disfrutar la belleza de los sonidos, lo cual nos recuerda a los oyentes la belleza de Cristo. El diseñador gráfico mezcla colores, formas que proyectan armonía y asombra a los espectadores. Y eso nos lleva a pensar que tenemos un Dios asombroso. El emprendedor cristiano vende sus productos y servicios con ética. Los comercializa con un margen de ganancia justo, porque tiene un Dios justo.
el hombre casado, la mujer casada cristiana, el hombre casado cristiano mantiene su pureza sexual porque lo inspira la santidad de Dios. El cristiano que maneja personal utiliza un lenguaje no agresivo ni humillante porque se acuerda, porque tiene presente que Jesucristo ha sido misericordioso con él. El predicador no ve a sus oyentes como una fuente de ingresos, sino que lo ve como personas que deben de ser, que necesitan el evangelio y deben llevarles el evangelio tal como lo hizo el Salvador. Estos son algunos ejemplos, hermanos, de los frutos que desde un corazón convertido por la palabra de Dios, limpiado por la palabra de Cristo, el creyente debe producir para mostrar el carácter de Dios a un mundo impío. Los frutos no sirven para mantenerse, no sirven para ganar el reino de los cielos, para mantenerse en el reino de los cielos, sino que los frutos sirven para proclamar la grandeza de Dios. Y dice Jesucristo, ustedes, versículo 3, 15:3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Cuando empezamos nuestro caminar con Cristo, hermanos, a veces tenemos muchas incertidumbres. No sé ustedes, pero en lo personal eso sucede. Tenemos muchas incertidumbres, porque miramos la belleza de Jesucristo, miramos su santidad y luego miramos nuestra miseria, nuestro pecado, y pensamos que es un estándar tan alto que es algo inalcanzable. Pero la promesa que tenemos de Jesucristo es mucho más grande que nuestro pecado. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado, dice Jesucristo. Y para que terminemos este sermón, yo quisiera que regresemos un poco al Antiguo Testamento, pero ahora al libro de Jeremías, donde nuevamente estamos hablando de la vid, pero ahora con el tema de la limpieza. Jeremías capítulo 2, si lo pueden poner, muchachos de la cabina, Jeremías capítulo 2, versículo 21, gracias. Pero yo, dice el Señor, está hablando Dios, dice, pero yo te planté como vid escogida, toda ella de semilla genuina. ¿Cómo pues te has convertido delante de mí en un sarmiento degenerado de una vid extraña? Versículo 22. Aunque te laves con lejía y aunque uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad aún está delante de mí, declara el Señor. En la versión Reina Valera dice, tu pecado no será quitado aunque te laves con lejía y con jabón. Las personas que no quieren acercarse a Dios y buscan limpiar su pecado con su propio esfuerzo, buscan limpiar su conciencia o su pasado con su propio esfuerzo, tarde o temprano chocarán con esta gran verdad. El pecado no se puede limpiar por iniciativa personal. Nada puede quitar nuestro pecado delante de Dios. Solo la vid verdadera. Solo la vid verdadera nos puede decir, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Porque su gracia y el poder de redención que hay en él es como un océano. Aquí conocemos nuestro mar que tenemos aquí enfrente, el Océano Pacífico. Si alguna vez te has subido a una lancha o a una
yate, agárrate un cerillo, llévate un cerillo, agárralo, préndelo y lo tiras al mar. ¿Tú crees que el mar se asuste y diga, ay, un cerillo, me tiraron un cerillo? ¿Qué le pasa al cerillo? Se apaga. El poder y la gracia y el poder de la redención es como el océano, y los pecadores somos como cerillos. Si lanzas un cerillo al océano, con toda seguridad se apagará. Si lanzas a un pecador al océano de la gracia de Dios, con toda seguridad encontrará el perdón de sus pecados y podrá escuchar en el silencio de su corazón las palabras de Cristo que le dicen, tú, ya estás limpio por la palabra que yo he hablado. Vamos a orar. Padre, te bendecimos. Y en esta mañana te pedimos, Señor Dios, no que nos llenes, sino que nos vacíes de nosotros mismos, que nos vacíes de nuestro egoísmo, que nos vacíes de nuestro orgullo. No te pedimos que nos reveles una gran verdad a nuestro corazón, sino que reveles la mentira que hay en nuestro corazón y que confrontados con el poder de tu redención, Señor Dios, podamos ir a ti ansiando tener una vida en la vid verdadera, frutos que glorifiquen tu nombre, teniendo la certeza de que tú nos has limpiado con tu palabra. Por Jesús nuestro Señor oramos. Amén.